Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que respecta a crear el reporte. Entonces, para ello voy a crear un procedimiento almacenado que se va a llamar reporte reserva 1. Entonces, ¿qué voy a mandar a mostrar acá? Algunos datos de una reserva. Voy a mandar a mostrar el nombre del pasajero que hizo la reserva. Y también voy a mandar a mostrar lo que es el horario del vuelo, a eh, qué origen de destino tiene ese vuelo, qué destino tiene ese vuelo. Entonces, vamos a empezar. Entonces para ello vamos a crear nuestro procedimiento almacenado. Entonces, esta es la estructura básica de un procedimiento almacenado. También vamos a ponerle una transacción por si ocurre un error, pues que no se ejecute. Entonces, después de que la hemos empezado, la confirmamos y dentro del catch vamos a mandar esta variable TransCount, es decir, contador de transacciones mayor que 0, y nos manda el rollback. Ok. Entonces, una vez teniendo la estructura de nuestro procedimiento almacenado, vamos a mandarle un parámetro. En este caso le vamos a mandar el ID de reserva. ¿Para qué? Para yo solo obtener cierto dato en la consulta. Entonces, para ello vamos a hacer dentro del beintrant y el commit, vamos a hacer un select from reserva, que es mi tabla principal, la tabla que me interesa. Entonces, podemos observar que aquí tenemos los datos. Entonces vamos a hacerlo un poco rápido para que no se haga tan largo el video. Entonces, en nuestra tabla reserva miramos que tiene como clave foránea el ID de pasajero. Entonces voy a hacer un inner join. Ahora recordemos que en el procedimiento almacenado podemos ingresar cualquier tipo de consulta. Entonces inner join pasajero, y voy a agregarle un alias a cada tabla para que sea más fácil obtener o igualar los campos. Entonces, donde en la tabla de reserva, que es su equivalente rc igual a pasajero punto id de pasajero. Ok, aquí simplemente ya tengo unida la tabla reserva con la tabla pasajero mediante el campo o la columna id de pasajero. Entonces también miramos que tiene como clave foránea el id de vuelo. Entonces inner join vuelo con su alias b, donde la tabla reserva tiene el campo id de vuelo, va a ser igual a la tabla vuelo punto id de vuelo. Ok, entonces voy a abrir otra consulta y voy a hacer un select from vuelos. Entonces miramos que la clase vuelo tiene otras claves foráneas, las cuales me dicen qué aerolínea tiene ese vuelo, el ID del avión, el ID de origen de destino del aeropuerto, la clase del vuelo, también y el ID del horario. Entonces yo voy a mandar a mostrar en mi reporte, voy a mandar a mostrar el ID de vuelo, hacia qué destino lleva, su fecha de reserva, la clase del vuelo, cuánto va a pagar, la cantidad de asientos que ha reservado, la fecha de reserva, el ID del pasajero, el nombre, etcétera. Entonces, para ello voy a seguir uniendo las tablas. Entonces, ahora voy a unir la tabla clase vuelo, pero ya no sería sobre la tabla reserva, sino sobre la tabla vuelo, donde v.idcl vuelo va a ser igual a a cb.y de vuelo. Ahora, esta es solo una demostración de cómo crear el reporte. Ustedes pueden cambiar lo que es su procedimiento almacenado. Ustedes van a mandar a mostrar lo que realmente les interesa.
Entonces, pero este es un ejemplo más de cómo poder hacerlo. Entonces, ¿qué más me interesa saber en mi reporte? El destino. Entonces, aeropuerto lo voy a poner a donde la tabla, y miramos que aquí esta variable pertenece a la tabla vuelo. Entonces la tabla vuelo punto id aeropuerto c igual a aeropuerto punto id aeropuerto. Ok, también me interesa saber el horario. Entonces la tabla horario h igual sobre la tabla vuelo, donde el id horario sea igual a h.id horario. Pero también me interesa saber en qué país está ubicado este aeropuerto. Entonces para ello select from aeropuerto, y miramos que la tabla aeropuerto también contiene el ID de país. Entonces voy a unir ahora también la tabla país pero ya no sería sobre ni la tabla de reservas ni la tabla de clase vuelo, sino que ahora sería sobre la tabla aeropuerto, donde aeropuerto punto y de país sea igual a pa punto y de país ok. Entonces, una vez si yo ejecuto todo el select que hemos creado, vamos a obtener todos estos datos. Entonces, ok, quitamos el asterisco y vamos a mandar los campos que necesitamos. ¿Qué me interesa saber? El ID de reserva. Luego también me interesa saber el nombre de la persona. También me interesa saber el apellido. Y a este le vamos a poner un alias pasajero. Ok, ¿qué más me interesa saber? El email. Ok, perdón, aquí me falta una coma. ¿Qué me interesa saber? El email, el teléfono, el número de pasaporte. También me interesa saber la cantidad de asientos que reservó, la fecha de reserva, la clase del vuelo. También me interesa saber la tarifa. ¿Qué más me interesa saber? Y también en este caso mandaría lo que es una pequeña multiplicación, ¿no? Que me multiplique la cantidad de asientos que he reservado por la tarifa. Esta tarifa es por valor de cada asiento. Ya esto lo voy a mandar como total. Ok, también me interesa saber el nombre del aeropuerto y el nombre del país a que pertenece ese aeropuerto. Y de último me interesa saber el horario que va a salir ese vuelo. Es decir, acá miramos, esta sería la tabla de vuelo. Entonces el ID de horario 16 lo buscamos, dice que a las 23:45, las 11:45. Que me interesa saber también el horario. Entonces, y ahora sí volvemos a ejecutar todo el select que hemos creado, ya miramos que tenemos los campos específicos, los que queremos. Ok, también vamos a ponerle un filtro, porque solo me interesa saber el ID de reserva de cada persona. O sea, voy a generar un reporte de esa reserva. Entonces, donde ID reserva sea igual al parámetro que le hemos pasado, ID reserva. Ok, seleccionamos. A ver. Seleccionamos todo nuestro procedimiento y acá en el check que dice analizar, control F5, vamos a analizar para ver si no tenemos ningún tipo de error.
y miramos que los campos se han completado correctamente y ahora sí vamos a ejecutarlo y ya está. Entonces probamos este procedimiento almacenado, reporte reserva 1. A ver, y que sea, y el ID de reserva que sea la reserva número 1. Y miramos que aquí lo tiene. Este sería algo, estos campos son los que mandaríamos a mostrar en nuestro reporte. Ok, una vez hecho eso, ya entramos a acechar. Entonces, lo primero que debemos de hacer es agregar el conjunto de datos. Entonces, para ello nos vamos en nuestra capa presentación, nos vamos a agregar un nuevo elemento. Ok, vamos a agregar el conjunto de datos. El conjunto de datos, y es importante mantener la extensión XSD. Entonces vamos a ponerle datos, datos reserva 1. Entonces le vamos a dar a agregar. Esperemos que se nos cargue. Ya, ok, una vez que tenemos nuestro dataset creado, nos vamos a ir al explorador de servidores y vamos a agregar nuestra conexión de bases de datos. Entonces para ello al explorador de servidores y miramos que ya tengo uno, entonces voy a eliminarla. Ok, entonces en conexiones de datos voy a agregar una nueva conexión. Entonces recordemos que aquí el origen de datos tiene que ser Microsoft SQL Server. Aquí podremos poner local entre paréntesis, local entre paréntesis, o simplemente dejarlo con el punto o con el nombre del servidor. Ok, entonces luego que ingresamos al punto, aquí se nos van a cargar nuestras bases de datos y vamos a agregarla. Ok, probamos la conexión y se realizó correctamente y vamos a aceptar. Ok, una vez que nuestro servidor se nos ha añadido, vamos a desplegarlo y vamos a ver que acá tenemos nuestras tablas de nuestra base de datos, las vistas, si hemos creado vistas, los procedimientos almacenados, funciones y lo demás. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Y en los procedimientos almacenados, porque son los procedimientos que nosotros hemos creado. Ahora lo que nos tocaría es buscar nuestro procedimiento almacenado. En este caso se llama reporte reserva 1. Seleccionarlo y arrastrarlo a nuestro dataset que hemos creado anteriormente. Y miramos que estos son los campos que nosotros hemos mandado en nuestro reporte reserva 1, que serían de nuestro procedimiento almacenado. Entonces, y aquí miramos que tenemos nuestro conjunto de datos reserva 1. Entonces, vamos a agregar ahora dentro de la misma clase de presentación, vamos a agregar una carpeta. Vamos a ponerle repo. Entonces agregamos los repos y dentro de nuestra carpeta repo vamos a agregar un nuevo elemento. Ok, y ahora esta es la opción que instalamos anteriormente, que es el reporting. Entonces después de eso vamos a ponerle el informe y vamos a ponerle reporte reserva 1 y es importante mantener la extensión RDLC. Entonces agregamos y se nos va, y acá nos sale ya nuestro formulario, o mejor dicho nuestro diseñador para nuestro reporte. Entonces vamos a dar clic derecho, propiedades del cuerpo, vamos a ir a las propiedades y lo primero que vamos a hacer es a cambiar. Entonces vamos a ponerle
21 centímetros de ancho y vamos a ponerle 14 centímetros de alto. Ok, entonces una vez que le hemos cambiado los tamaños, vamos a poder ingresar ya cada uno de los parámetros. Ya, entonces damos clic derecho sobre, después que hemos cambiado el tamaño de nuestro diseñador, damos clic derecho y vamos a insertar una nueva tabla. Entonces insertamos una nueva tabla y aquí el nombre de dato dataset, de donde lo va a agarrar, del dato reserva 1, el origen de datos, y miramos que ahí automáticamente se nos pone nuestro procedimiento almacenado y los campos que vamos a mandar a mostrar. Ok, entonces vamos a aceptar. Y acá, entonces miramos que nuestra tabla primeramente son los encabezados y luego los datos. Entonces, y miramos que aquí nos sale algo así como un icono de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que realmente me interesa mostrar ahorita? La ID de pasajero. Y recordemos que la fila número 1 hace referencia al encabezado. En este caso yo le voy a poner nombre pasajero. Entonces, arrastramos hacia el lugar donde se nos va a mostrar el nombre y de igual manera arrastramos el valor, el conjunto de datos, y a esta es decisión de nosotros cómo acomodarlo. Entonces ahora también me interesa mandar a mostrar el email. Entonces ahí la vamos a dejar, vamos a poner correo electrónico. Okay. Esto es como ya tener la interfaz de nuestro reporte opcional. Esto ya depende de cada uno de nosotros. Perdón. Entonces el email, nombre del pasajero, ¿qué más voy a mandar a mostrar? Voy a mandar a mostrar el teléfono y lo agarro del conjunto de datos, teléfono. Aquí lo vamos a agregar en la parte derecha, el teléfono. Vamos a mandar a mostrar también ¿qué más? El número de pasaporte. Vamos a mandarlo a mostrar. Número de pasaporte. Arrastramos, lo acomodamos. Ahora si nosotros queremos cambiarle el fondo, seleccionamos y acá en opción, a ver, no recuerdo muy bien dónde es la opción de cambiar fondo. Esto es para la letra. Bueno, ok, lo vamos a ver más adelante, ahorita no recuerdo. Entonces ahora vamos a mandar a mostrar el ID de reserva. Luego me interesa saber la cantidad de asientos que reservó. También me interesa saber la clase en la que va a viajar. Y para ingresar una nueva columna vamos a insertar columna derecha. Ok, insertamos también la tarifa. Volvemos a insertar otra columna. Voy a mandar a mostrar también el nombre de aeropuerto. Ok, vamos a insertarlo. Voy a mandar a mostrar también a ver que se me olvida la clase tarifa, el nombre aeropuerto.
el nombre del país del aeropuerto. También voy a mandar a mostrar el horario. Ok. Después voy a mandar a insertar otra tabla. Y aquí voy a mandar a mostrar simplemente el total. Vamos a dejarlo aquí como total. Y de igual manera arrastramos y mandamos el total. Okay, que el total sería la multiplicación entre los asientos por la clase. Ok. Acá también podemos insertar una imagen. La importamos. Ok. Vamos a insertar cualquier imagen. Insertamos una imagen. Podemos también insertar algún cuadro de texto. Esto es una prueba. Ok. Entonces hasta el momento ahí nosotros ya tenemos lo que sería nuestra vista de lo que sería la vista de nuestro reporte. Ok, entonces vamos a cambiar el color de fondo. Sobre este cuadrito, color de fondo, le vamos a poner un anaranjadito. Ok, y le vamos a poner que sea negrito el texto. Ok, entonces ahí vamos a dejarlo y vamos a seguir con el siguiente paso, que sería crear el formulario en el cual nos muestre este diseño del reporte. Ok, hay algo que se me olvidaba. Damos clic sobre la tabla y necesitaríamos agrupar este conjunto de datos. Entonces damos clic derecho sobre estas tres barritas, damos clic derecho, agrupar filas, y vamos a agrupar el grupo primario. ¿Para qué? Para que se nos muestren los datos en dependencia de nuestro grupo. Entonces, acá en cancelar y agrupar ¿por qué vamos a agrupar? Por ID de reserva. Entonces vamos a aceptar y vemos que se nos crea una nueva columna. Entonces vamos a eliminar la siguiente. Vamos a eliminar la columna y vamos a agrandar acá un poquito para que se nos muestre. Ok. Entonces guardamos los cambios. Ok, ahora vamos a ingresar, o mejor dicho, a crear el formulario para mostrar este reporte. Entonces dentro de nuestra carpeta reporte damos clic derecho a agregar, nuevo elemento, agregar un Windows Form. Entonces se va a llamar este nuevo Windows Form FRM reporte otro y vamos a agregar. Ok, se nos ha creado nuestro formulario, agrandamos un poco. Entonces ahora en el cuadro de herramientas vamos a buscar este componente que se ha instalado en el primer video tutorial en las herramientas de Microsoft, SQL Server Tools. Entonces Report Viewer lo arrastramos hacia nuestro formulario FRM reporte otro y esperamos a que cargue. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es acoplar en contenedor primario para que se nos acople al tamaño de nuestro formulario. Ok, damos doble clic en el formulario y lo que vamos a hacer es cambiar de espacio de nombre. ¿Para qué? Para que se nos quede completamente
en nuestra capa presentación. ¿Por qué? Porque en el namespace miramos que tenemos en namespace.repo, o sea, es decir, sobre la carpeta repo, pero para que queden solamente en la carpeta presentación, borramos y lo dejamos solo en presentación y miramos que nos tira un error. Entonces nos vamos al le damos doble clic al error y se nos abre el designer de nuestro formulario. Entonces vamos a hacer lo mismo en el namespace, vamos a eliminárselo y ya no debería haber error. Entonces guardamos hasta ahí, cerramos el diseñador, el designer, y volvemos a nuestro formulario donde tenemos el report viewer. Entonces damos clic sobre el report viewer y en la pestañita de arriba donde le habíamos dado a acoplar vamos a elegir el informe. Entonces vamos a elegir el que dice presentación.repo reporte reserva 1 y miramos que acá se nos ha agregado el conjunto de datos y el nombre de nuestro informe. Entonces aceptamos y damos otra, y miramos que nos da un error, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro ID reserva. Es decir, ahora necesitamos pasarle el ID reserva que habíamos creado en nuestro procedimiento almacenado. Entonces para ello vamos a crear, antes del constructor vamos a crear una variable de tipo private que se vaya de tipo int que sea ID reserva. Ok, luego que la hemos declarado vamos a pasarle el ID reserva, vamos a pasarle su propiedad get que nos va a retornar el ID reserva, y que nos va a enviar el ID reserva, el valor. Ok, luego que le hemos pasado eso a donde se va a rellenar, entonces le pasamos la variable ID y miramos que ya se nos quitó el error. Entonces ahora lo que hay que hacer es asignarle el valor a este ID para que nosotros podamos obtener el valor de esta variable. Okay. Entonces yo tengo un formulario en el cual el formulario de ID reserva, a ver dónde está, vamos a buscarlo, no lo veo, reserva, FRM reserva, acá está. Entonces lo abrimos y vamos a crear un nuevo botón acá en este botón. Entonces vamos a cambiarle su propiedad, vamos a ponerle reporte otro. Entonces damos doble clic y ahora lo que vamos a hacer es a instanciar el formulario reporte otro. Okay, entonces vamos a instanciar ese formulario frm reporte otro. FRM va a ser igual, le ponemos el nombre de la variable FRM. Entonces después el frm.id aquí va a ser igual a convert.to32, después this, o sea este formulario punto data grid. Aquí viene el nombre de su data grid. Entonces en este caso en el data grid del FRM reserva se llama data grid punto el current row, la fila actual punto cells, de donde lo obtener de la celda que se llame ID reserva. ¿Qué voy a obtener? El valor. Entonces después frm.show diálogo, que se me muestre como un diálogo. Entonces vamos a probarlo y acá me voy a ir a program
para ejecutar FLM reserva. Okay. Y vamos a probarlo. Está tardando un poco en compilar. El error que teníamos es que yo estaba mandando la columna ID reserva, pero si revisamos nuestra base de datos miramos que la primera columna es ID reservas. Entonces tengamos un poco de cuidado a la hora de ejecutarlo. Guardamos hasta ahí y volvemos a iniciar. Entonces esperamos, espero que ahora sí no dilate mucho. Esperamos, iniciamos y ahora sí. Entonces vamos a darle reporte otro. Y se nos ha generado nuestro formulario reporte otro y todo lo que le hemos mandado. Acá se me olvidó mandarle a mostrar la fecha, pero básicamente es solo para que ustedes puedan observar cómo funciona algún tipo de reporte. Recordemos que esto solo era un ejemplo y todo esto en dependencia de ustedes. Aquí podrán mandarlo a imprimir directamente, siempre y cuando tengan una impresora conectada, el diseño de la página, como lo quieren, el diseño de impresión. Esto sería algo así como una vista previa. Y si ustedes lo quieren guardar, si lo quieren exportar a Word, a PDF, vamos a exportarlo como PDF. Vamos a guardarlo en el escritorio, reporte reserva 1. Entonces vamos a nuestro escritorio. Okay. Vamos a nuestro escritorio y miramos que tenemos aquí reporte reserva. A ver, y aquí está exportado en PDF. Entonces eso ya en dependencia de ustedes cómo lo quieren diseñar y lo demás. Entonces hasta ahí creo que ya solo quedaría modificarlo bien y hacer bien las cosas.